Buenas tardes. Hoy hablaremos del régimen de contratación de las entidades públicas, de la materia de negociación y contratación, de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la especialización de gerencia en calidad de la salud. Esta presentación está a cargo por Alison Gutiérrez Jiménez, Violeta Rojas Escobar y Carmen Torres Suárez. Damos inicio. Comprender y analizar la normativa que regula el régimen de contratación de las entidades públicas en temas de salud, empresas sociales del Estado y empresas promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiario. Si bien la Ley 80 de 1993 es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, existen entidades públicas que tienen un régimen especial de contratación. Por lo tanto, las normas o reglas en el proceso de contratación es la norma que regula su actividad contractual y su manual de contratación. Sin embargo, es importante resaltar que aunque estén exceptas, deben tener en cuenta los principios de la función administrativa, principios de la gestión fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que se encuentran enunciadas en la Ley 80. Como lo establece la Ley 1474 del 2011, además, como lo ha determinado Colombia, compra eficiente, los manuales de contratación deben detallar aspectos importantes como lo son: descripción detallada de los procedimientos para seleccionar contratistas, plazos de las etapas de procedimientos, criterios de evaluación y desempate, el contenido que deben tener las propuestas. Asimismo, recomendó el rector del sistema de compras públicas que esas entidades incluyan las mismas etapas de contratación de las demás entidades, es decir, la etapa de planeación, selección, suscripción y legalización de contrato. Y por último, la ejecución y terminación del proceso de contratación. Adicionalmente, estas entidades deben cumplir las normativas que expide en Colombia compra eficiente. Aunque estas entidades tienen una regulación distinta, es obligatorio la publicación de la actividad contractual en el SECOP. Si la entidad ejecuta recursos públicos, debe publicar todos los documentos del proceso. En caso contrario, debe publicar los datos de adjudicación y ejecución del contrato. Elaborar y publicar su plan anual de adquisiciones, que debe ser publicados y actualizados en SECOP y en la página web de cada entidad. Hacer uso del clasificador de bienes y servicios. También reportar sanciones, multas, inhabilidades e incompatibilidades en el Registro Único de Proponentes, RUP, que lo manejan las cámaras de comercio. Y en el caso de que no sea necesario el RUP, se debe reportar las sentencias donde se haya declarado la multa o incumplimientos. Las empresas sociales del Estado, según el artículo 16 del decreto 1876 de 1994 y el artículo 195, numeral 6 de la Ley 100 del 93, en materia de contratación se aplica las normas del derecho privado, es decir, Código de Comercio y Civil. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 98, numeral 6 del decreto Ley 1298 del 94 y el artículo 195, numeral 6 de la Ley 100 del 93, pueden hacer uso de las cláusulas exorbitantes que están previstas en el Estatuto de Contratación Pública. Las cláusulas exorbitantes se encuentran descritas en los artículos 14 al 19 del Estatuto. Estas son medios que utilizan las entidades estatales para asegurar el cumplimiento del objetivo contractual, con la finalidad de evitar la paralización o afectación grave de los servicios públicos. Estas cláusulas son las siguientes: primero, terminación unilateral; segundo, interpretación unilateral; tercero, modificación unilateral; cuarto, sometimientos a las leyes nacionales; y por último, caducidad del contrato. Estas empresas, ante una controversia contractual, al estar regida por el derecho privado, debe acudir a la jurisdicción ordinaria, pero la disputa es por uso o actos de las cláusulas exorbitantes, que deben acudir a la jurisdicción administrativa. Por tanto, el concepto jurídico 2015-11, 2011-01, 10.1 del Ministerio de Salud, las EPS, IPS y las ESES, les son aplicables el artículo 195, numeral 6 de la Ley 100,
con relación al régimen jurídico aplicable en contratación, Ministerio de Salud y Protección Social 2015, de acuerdo donde se analiza el régimen jurídico de las instituciones prestadoras de los servicios públicos. Las IPS y EPS tienen como finalidad prestar los servicios de salud que se realizan a través de las ESES. El Ministerio de Salud concluyó que la actividad contractual de las EPS, IPS y ESES se rigen por el derecho privado, salvo lo ateniente a las cláusulas excepcionales que se regulan por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Ahora bien, las IPS mixtas se constituyen en principio como sociedades de economía mixta si la participación capital público supera el 50% de las reglas contractuales son contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pero si el porcentaje es menor al indicado, el régimen de contratación es privado. Podemos dar ejemplo. La nueva EPS S.A. es una sociedad comercial de naturaleza anónima y de carácter privado que, según su analizado anteriormente y sus documentos de contratación, cuentan con un régimen contractual privado regido por la legislación civil mercantil, y el objetivo de los contratos es la organización y garantía de la prestación de los servicios de salud previstos en el plan de beneficio del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nueva EPS Promotoras de Salud S.A. y Nueva EPS S.A. 2020. Otro ejemplo es el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche S. Antes de la ordenanza 084 del 2018 era conocido como S. Hospital Universitario Fernando Trocconi. En su actual manual de contratación estableció en el acuerdo 009-2015 que establece en su régimen de contratación es el derecho privado, pero hará uso de cláusulas excepcionales cuando considere conveniente. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche S. 2015.